Su marido había muerto, y la familia de él la echó a la calle con el recién nacido en brazos hasta que un ranchero sin herederos le entregó la escritura de sus tierras. El cielo sobre Dust Hollow se veía pesado del color del hierro, con la lluvia cayendo desde el amanecer. El lodo se aferraba a las botas y a las ruedas de las carretas en la cuesta hacia el pequeño camposanto. El aire olía fuerte a cedro mojado y a tierra recién removida. Marianne permanecía al borde de la tumba, estrechando contra el pecho al bebé envuelto. El niño se agitó hundiendo la mejilla tibia en su vestido húmedo. Ella se acomodó para protegerlo del viento con la mirada fija en el ataúd de pino que descendía bajo la tierra. La voz del predicador sonaba firme, pero apagada bajo la lluvia. Apenas un puñado de vecinos acompañaban con el sombrero inclinado. Del otro lado, Agatha Clark, rígida bajo un vestido negro empapado, mantenía la boca en una línea dura. Cuando el último terrón golpeó el ataúd, Agatha dio un paso al frente, no hacia la fosa, sino hacia Marianne. Desde este momento dijo con voz que cortaba la lluvia ya: «No eres parte de la familia Clark. Toma tus cosas y lárgate de estas tierras». Un murmullo recorrió la gente. «Señora Clark», comenzó Marianne, «ya me escuchaste. Mi hijo está muerto porque se ató a la sangre equivocada. Trajiste problemas, y aquí se termina». Algunos asintieron, otros apartaron la mirada. «Me echaría con un recién nacido». «Lo haré», contestó Agatha con frialdad. «Los de tu clase no volverán a envenenar mi casa». El capataz de los Clark dio un paso al frente, la lluvia tamborileando en su chaqueta. Tiró un baúl maltrecho y un atillo a los pies de Marianne, que se abrió en el fango. «Eso es todo lo que trajiste a esta familia», soltó Agatha. «Con eso te basta para donde acabes». Marianne se inclinó a recoger una mantita, apretando más fuerte a su hijo. Sintió todas las miradas la compasión de la esposa del pastor, los ojos entrecerrados de los peones, las caras vacías deseando que la escena terminara. Una mujer murmuró: «¡Qué vergüenza, pero esa sangre nunca se limpia». Marianne se irguió la barbilla alta a pesar de la lluvia pegada a su cabello. No le dio más palabras a Agatha. Volteando hacia el camino se llevó al niño y el bulto húmedo. El sendero enlodado desde la iglesia se hizo más largo cada paso pesado. A las afueras del pueblo, la lluvia se volvió llovizna, pero el vestido seguía pegajoso y frío contra su piel. Se detuvo en la calle, dudando si caminar hacia las llanuras del este o hacia las sierras del oeste. El pequeño gimió. Le besó la frente sintiendo su calor contra la piel helada. El sonido de cascos rompió el silencio lento y firme acercándose. Un jinete solitario emergió del horizonte gris, su caballo alazán avanzando seguro sobre el barro resbaladizo. Cuando se acercó, Marianne distinguió el rostro anguloso bajo un sombrero gastado de camino, los ojos firmes calculadores. «Señora Clark», dijo al detener su caballo. Su voz era grave con el peso de quien está acostumbrado a verdades duras. «He sabido lo de Thomas». Ella asintió, apenas parece que todos lo saben. La mirada del hombre se desvió un instante hacia el bebé antes de volver a encontrarse con la suya. «¿A dónde piensa ir?» «No lo sé». Las palabras salieron ásperas. Guardó silencio un momento mientras la lluvia repicaba en el ala de su sombrero, y luego desmontó. Sus botas se hundieron en el barro. «Soy Caleb Morgan. Cabalgué junto a Thomas más de una vez, era un buen hombre». Ella lo observó con cautela. Sus ojos se movieron hacia el baúl a sus pies, y luego regresaron a los de ella. Parece que le vendría bien un sitio seco donde quedarse. Marianne apretó más fuerte al niño, el cansancio pesándole en todo el cuerpo. Caleb permaneció de pie como si tuviera todo el tiempo del mundo para esperar su respuesta. En el silencio la lluvia se volvió llovizna y la respiración lenta del caballo llenó el espacio entre ellos. Marianne seguía sin contestar, pero por primera vez, desde la mañana, sintió que alguien se interponía entre ella y el vacío que se extendía en todas direcciones. La llovizna se convirtió en neblina helada, enredándose en el cabello de Marianne y enfriando el aire a su alrededor. Caleb, con una mano en la rienda del alazán, la miraba fijo, sereno, sin juicio alguno. «Parece que lleva un buen rato caminando», dijo con voz baja clara. «Me las arreglaré», respondió Marianne de inmediato, acomodando al bebé en sus brazos. «No quiero caridad.
La ceja de Caleb se alzó apenas. La caridad es cuando alguien da por lástima. Esto no es eso. El pueblo queda muy lejos con este clima y su niño ya está helado. Ella levantó la barbilla. Encontraremos refugio, en las llanuras o en los cerros. Su tono no era burlón, sino firme seguro. He estado en ambos. No le darán más que lluvia y más leguas por andar. Marianne apretó los labios. Había aprendido tiempo atrás que la lástima era un veneno disfrazado de bondad. Sin embargo, había algo en su forma de hablar pausada como de hombre acostumbrado a pesar sus palabras antes de soltarlas. ¿Por qué?, preguntó al fin. Porque Thomas habría hecho lo mismo por mí, contestó Caleb. Cabalgamos juntos una vez. Nos enfrentamos a hombres que creían que la ley era lo que dictaban sus pistolas. Él me cubrió las espaldas entonces, y me parece justo cubrir ahora a su familia. Marianne lo miró largo rato mientras la lluvia susurraba entre los dos. No me conoces siquiera. Sé que estás plantada en la calle cuando deberías estar sentada junto al fuego, respondió él con sencillez. Como ella no contestó, Caleb se inclinó hacia el baúl a sus pies, lo levantó con una sola mano y lo acomodó sobre su silla de montar. Vamos, mi rancho está a unas millas al oeste. Ya decidirás qué hacer después cuando te hayas calentado. Ella dudó un instante, pero terminó siguiéndolo hasta el alazán. Su mano cerró la de ella con firmeza tranquila al ayudarla a montar. Luego subió detrás, y el calor de su abrigo la resguardó del viento mientras el caballo avanzaba en trote suave rumbo a las colinas. El camino se desdibujaba bajo la grisácea tarde. Caleb no hizo más preguntas y ella tampoco ofreció palabra, pero alcanzó a notar la manera en que su mano sobre la rienda permanecía relajada, y cómo sus ojos recorrían la tierra sin cesar como si conociera de memoria cada cerca y cada arroyo. A mitad de trayecto el dolor en las piernas de Marianne se intensificó y el mundo empezó a tambalearse. Apretó más fuerte al niño, pero los bordes de su visión se fueron apagando la neblina transformándose en oscuridad. Cuando despertó lo primero que percibió fue el olor a leña ardiendo y el crujir constante del fuego. Estaba recostada en un sofá cubierto con una gruesa cobija, sus botas acomodadas a un lado. En algún sitio cercano, el burbujeo de una olla en el fogón llenaba el silencio. Se incorporó de golpe buscando a su hijo. Sus ojos lo hallaron junto a la chimenea, acostado en una cuna de madera, la superficie gastada por los años, pero pulida con un brillo suave. Una manta tejida lo cubría sus manitas descansando cerca del rostro. Caleb estaba de rodillas junto a la cuna, ajustándola para que recibiera de lleno el calor de las brasas. Esa era de mi madre, dijo sin levantar la vista. Llevaba guardada en la bodega desde que murió mi hermana. Pensé que ya era hora de que volviera a usarse. Marianne tragó saliva con la garganta apretada. No había esperado más que una silla junto al fuego, quizá un rincón para pasar la noche. Pero aquello parecía algo antiguo, cuidado y preservado hasta ese momento. Él se levantó dándole una mirada breve. La olla ya está lista, deberías comer antes de intentar ponerte de pie, la noche viene más fría. Ella asintió con la vista de nuevo fija en la cuna. La luz del fuego hacía brillar la madera como si aún guardara el calor de otra vida. Por primera vez desde que salió de las tierras de los Clark, sintió que su hijo no estaba solo a salvo, sino protegido en un sitio que parecía recordar cómo cuidar lo que albergaba. El sol caía fuerte sobre Dust Hollow, iluminando con dureza las fachadas gastadas y la calle polvorienta. Marianne mantenía el rebozo apretado, una mano sosteniendo la pequeña bolsa de monedas que había llevado para la medicina. La fiebre del niño había bajado la noche anterior, pero no pensaba arriesgarse. La botica de Carter estaba al final de la acera de tablas, y ella ya iba a la mitad cuando una voz fría y tajante, la voz, cruzó la calle. Vaya si no es la viuda Clark. El tono de Agatha sonó agudo como campanada de domingo. Marianne aminoró el paso, girando lo suficiente para ver a su antigua suegra de pie junto a dos de sus yernos. Los ojos de la mujer mayor recorrieron todo en ella, desde las botas gastadas hasta la alforja que llevaba al costado. Supongo, continuó Agatha, alzando la voz para que el corrillo de curiosos escuchara, que te has sentido muy cómoda viviendo de la caridad de otro hombre, comiendo su pan, durmiendo bajo su techo. ¿Qué sigue llevar su apellido también?
Unos murmullos se agitaron en la gente. Marianne apretó más fuerte la correa de la bolsa, pero sostuvo firme la barbilla. Estoy aquí por medicina para mi hijo nada más. Agatha se adelantó sus faldas barriendo el polvo. Tu hijo lleva sangre, Clark, y aún así deshonras ese nombre escondiéndote en las tierras de los Morgan como una aparecida. A Thomas le habría dolido verlo. La respiración de Marianne se trabó, pero antes de que pudiera responder un movimiento en la orilla de su visión, la detuvo. Caleb salió de entre dos carretas, el ala del sombrero sombreándole los ojos. No la miró a ella, primero fijó la vista en Agatha, tranquilo sin pestañear. «Ya basta, señora Clark», dijo con voz firme que cortó de golpe los murmullos. Agatha se tensó. «Esto no le incumbe, señor Morgan. Sí, cuando habla de alguien que está bajo mi techo». Caleb avanzó acortando la distancia hasta quedar entre Marianne y los Clark. Su postura era relajada, pero la calle entera pareció contener el aliento. «Ella aquí es mi huésped», afirmó la voz resonando sin esfuerzo. «Quien tenga un problema con ella, que lo arregle conmigo, y si creen que pueden echarla tendrán que sacarme primero de las tierras Morgan». Unos jadeos y susurros bajos recorrieron al gentío. La boca de Agatha se estrechó, sus dedos apretando el parasol. Arriesgaría su prestigio en este pueblo por ella. Los ojos de Caleb no se apartaron de los suyos. El prestigio vale menos que la palabra de un hombre, y yo ya di la mía. El silencio que siguió fue denso, roto apenas por el arrastre de botas cuando algunos se hicieron atrás. Agatha resopló fuerte, dio media vuelta y se marchó con sus acompañantes detrás. Caleb giró un poco lanzándole a Marianne una mirada. «Todavía necesitas esa medicina». Ella alcanzó a asentir apenas. Él tomó la alforja de su mano sin pedir permiso y abrió la puerta de la botica. «Entonces vamos a conseguirla y nos vamos». Adentro el murmullo de afuera se desvaneció, sustituido por el aroma tenue de hierbas secas. Caleb aguardó mientras ella hablaba con el boticario y luego pagó el frasco de tintura sin pronunciar palabra. De regreso hacia el poste de amarre, Marianne mantuvo los ojos al frente. «No tenía que hacerlo», murmuró. «Claro que sí», respondió Caleb. Caleb respondió. «Estás en mis tierras. Eso te convierte en mi responsabilidad». Ella mordió su labio sin saber si sentirse agradecida o inquieta. No eran solo las palabras que había pronunciado, sino la manera en que las dijo. Como si hubiera trazado una línea en la tierra que nadie más se atrevería a cruzar. Al montar de nuevo para regresar, Marianne no pudo apartar de su mente la idea de que a Caleb Morgan poco le importaban los chismes del pueblo. Aunque en el fondo se preguntaba cuánto tiempo podría un hombre resistir antes de que intentaran cobrárselo. El sol de la tarde caía con fuerza sobre el rancho Morgan, alargando las sombras desde el granero hasta el corral. Caleb reparaba un tramo de cerca junto a la entrada principal cuando el galope de un caballo lo obligó a levantar la vista. Un jinete solitario apareció. Llevaba un abrigo cubierto de polvo y el sombrero calado hasta las cejas. Iba suelto en la silla, pero la manera en que examinaba el terreno lo delataba como alguien que buscaba algo más que paisaje. La mandíbula de Caleb se endureció cuando el hombre se acercó. «Jed Malone», dijo con sequedad en cuanto desmontó. Jed sonrió, aunque sus ojos permanecieron fríos. «¿Cuánto tiempo, Morgan?» «No el suficiente», contestó Caleb limpiándose las manos con un trapo. «¿Qué quieres?» Echó un vistazo hacia la casa donde la ropa de Marianne ondeaba en el tendedero y volvió a fijarse en Caleb. «Escuché que sigues aferrado a este pedazo de tierra. Algunos en el pueblo creen que vale mucho más de lo que tú puedes sacarle. No está en venta». Jed soltó una risa baja. Ya lo imaginaba. «Pero vengo a darte un aviso. Hay hombres a los que no les gusta escuchar un no. Y cuando tipos así quieren algo...» Dio un paso más cerca bajando la voz. Las cosas suelen suceder. La mirada de Caleb se endureció. «Trabajas para ellos ahora. Supongo que largarte en medio de una pelea no fue la última vez que vendiste a alguien». La sonrisa se borró del rostro de Jed. «Cuidado, Morgan, te estoy dando la oportunidad de alejarte de problemas. Si te quedas con este rancho serán tú la señora y ese niño quienes lo paguen». Por un largo instante ninguno de los dos se movió.
El viento trajo el crujido de la puerta del granero y el bramido lejano del ganado. Entonces Caleb dio un paso al frente lo bastante cerca para hacer vacilar la mueca de Jed. «Puedes volver y decirle a quien te mande que la respuesta sigue siendo no», dijo Caleb con calma. «Y si deciden buscar pleito, más vale que vengan preparados». Jed lo estudió un segundo más, luego se llevó la mano al sombrero con un ademán burlón. «Será tu entierro». Montó de nuevo y se alejó al galope levantando una estela de polvo a su paso. Desde el porche Marianne había estado mirando todo. Ella bajó hasta la cerca mientras Caleb dejaba el trapo a un lado. «¿Quién era ese?» «Un error del pasado», respondió Caleb. Parecía algo más que eso, insistió ella buscándole los ojos. Él dudó un segundo mirando hacia el camino por donde Jed se había marchado. «Luchamos juntos una vez. Me dejó atrás cuando las cosas se pusieron feas. Ahora trabaja para hombres que quieren quedarse con este lugar». Marianne cruzó los brazos. «Y cree que simplemente se lo vas a entregar. Gente así no pide empuja». La voz de Caleb era serena, pero la tensión en sus hombros contaba otra historia. Ella lo observó con atención notando las arrugas en las comisuras de sus ojos, el peso que cargaba sin quejarse. «No tienes que pelear solo», murmuró ella. Caleb no respondió de inmediato. Su mirada pasó por encima de ella, hacia los pastizales abiertos, las colinas al fondo, la tierra que su familia había trabajado por generaciones. «Esta tierra es lo único que me queda de ellos», dijo al fin. «No pienso soltarla». Marianne podía escuchar la determinación en su voz, pero también percibía otro eco. Presión. Recuerdo. El costo silencioso de mantenerse firme. Cuando él se giró rumbo al granero, ella supo que no volvería a hablar del tema esa noche. Pero también comprendía que el regreso de Jed Malone había despertado algo peligroso no solo para el rancho, sino para el hombre que lo defendía. La mañana amaneció fría y cortante, con ese aire que huele a nieve aunque el cielo siga claro. Caleb llevaba días siguiendo el clima sabiendo que una tormenta temprana podría atrapar al ganado en los pastizales altos. «Los movemos hoy», le dijo a Marianne, mientras apretaba la silla sobre su alazán antes de que la nieve cierre el paso. Matthew, uno de los peones, ya estaba guiando las reses hacia el angosto sendero que serpenteaba sobre el arroyo rojo. Marianne, con el bebé en brazos, lo miraba desde el porche con el ceño fruncido. «Ese camino es estrecho», comentó. «Y si cambia el clima es la única salida rápida», respondió Caleb, mientras se colocaba los guantes. «Estaré de vuelta antes del anochecer». Cuando llegaron a la parte baja del paso, el viento ya soplaba con fuerza sacudiendo los pinos entre los riscos. El sendero se estrechaba a poco más que una cornisa tallada en la ladera. Piedras sueltas rodaban hacia el barranco. Marianne había insistido en acompañarlo, asegurando que podía ayudar a desviar al ganado si se alteraban. Caleb no discutió. Había aprendido que ella podía ser tan terca como cualquier ranchero cuando se lo proponía. A mitad del trayecto, algo llamó su atención. Frenó su caballo escaneando la loma sobre ellos. Una franja de tierra se veía más suelta que el resto. Las piedras estaban amontonadas con demasiada precisión como para ser obra de la naturaleza. «Caleb», gritó ella por encima del bramido del ganado. Él giró sobre la silla. «¿Qué pasa?», Marianne señaló hacia la ladera. «Esa parte del cerro. ¿Ves cómo la tierra está removida en algunos puntos y esas piedras están demasiado al borde?» Caleb siguió la dirección de su mirada entornando los ojos. Bajó de un salto y avanzó con cuidado hacia la pendiente. Al agacharse, un destello metálico llamó su atención, un tramo de soga oculto bajo tierra suelta conectado a una cuña que sostenía las rocas. Jed murmuró, y apenas pronunció el nombre, un chasquido seco retumbó entre los riscos, la cuña se desplazó. «¡Muévete!», gritó Caleb. Las reses mugieron con fuerza mientras Marianne giraba su caballo agitando los brazos para alejarlas del peligro. Caleb montó de un brinco y espoleó al alazán justo cuando la primera piedra se soltó estrellándose contra el sendero detrás de ellos. Polvo y fragmentos de roca llenaron el aire, el estruendo de piedra contra piedra ahogando todo lo demás. Un segundo más, y la avalancha los habría alcanzado.
Caleb tosió por el polvo volviéndose sobre la silla para ver la cornisa cubierta de escombros. El hato se había dispersado cuesta abajo milagrosamente evitando el barranco. El rostro de Marianne estaba pálido, pero sus ojos permanecían firmes. ¿Estás bien? Él asintió una sola vez, aunque el corazón le retumbaba en el pecho. Lo viste antes que yo. Solo porque ya he visto deslaves antes, respondió ella. Mi papá perdió un par de mulas así. Caleb asimiló sus palabras, la imagen de su reacción rápida repitiéndose en su mente. Si no hubiera advertido justo a tiempo. Reunieron al hato en la ladera baja, las reses se movían inquietas. El viento era más cortante ahora con olor a nieve. Caleb silbó bajo guiando la marcha hacia el fondo del valle. Cuando llegaron de regreso al rancho, el sol se ocultaba tras la línea de las cumbres, tiñendo las nubes de morado oscuro. Caleb desmontó y tomó las riendas de Marianne cuando ella bajó. «Hoy no solo salvaste al ganado», dijo en voz baja. Ella negó con la cabeza. «Solo noté que algo no cuadraba». No corrigió él su tono firme pero sereno. «Viste el peligro y actuaste. Esa es la diferencia entre quien se queda paralizado y quien sobrevive montado». Durante unos segundos se quedaron allí en el aire helado con el sonido del ganado, acomodándose en el corral de fondo. Caleb la observó no como alguien bajo su protección, sino como una compañera que se había ganado su lugar. De ahora en adelante dijo, «Quiero que cabalgues conmigo cuando haya que jugársela». Marianne sostuvo su mirada, algo tácito pasaba entre los dos. «Entonces será mejor que te acostumbres a que yo note las cosas», dijo ella con una leve sonrisa en los labios. La sonrisa de Caleb fue breve pero le alcanzó los ojos. «Creo que ya me estoy acostumbrando». El salón del ayuntamiento de Dust Hollow estaba a reventar, cargado de humo de tabaco y de un murmullo inquieto que no cesaba. La luz del atardecer se colaba inclinada por los ventanales altos, pintando el aire de tonos dorados y sombras alargadas. No quedaba ni un asiento libre. Los hombres se alineaban contra las paredes, sombrero en mano, hombro, con hombro rozando los paneles de madera. Caleb Morgan estaba sentado en la última fila, el sombrero descansando en su regazo, la mandíbula apretada. La citación del consejo había sido cortés, como suelen ser las amenazas disfrazadas. Pero el mensaje era claro. La compañía ferroviaria Denver and Pacific quería sus tierras del norte, y ese día pensaban arrebatárselas. Al frente, el alcalde Crenshaw, un hombre de cuerpo ancho y voz capaz de sacudir puertas de establo, golpeó con su mazo. «¡Orden! La compañía Denver and Pacific ha hecho una oferta generosa por las tierras necesarias para colocar sus vías. Esto traerá progreso, empleos, mercancías, más movimiento. Seríamos unos necios si lo rechazamos». Desde la esquina de los comerciantes se oyeron vítores. Algunos rancheros asintieron. La voz de Caleb cortó el aire como navaja. «¿Y sobre qué tierras correrá ese tren, Crenshaw?». Lo miró directo a los ojos. «Tu sección norte. La empresa ofrece más que un buen precio». «No está en venta», respondió Caleb sin rodeos. Un oleaje de murmullos se extendió entre los presentes. Un ranchero de las primeras filas se recostó en su asiento. «Es solo pasto y ganado, Caleb. Podrías comprar mejores tierras más cerca del pueblo». «Ese solo pasto es mi mejor pastura de invierno», replicó Caleb poniéndose de pie con lentitud. Las tablas crujieron bajo sus botas. «Si me la quitan, mi hato se muere de hambre antes de que llegue la primavera». «Esto no es sentimentalismo, es supervivencia». Uno de los concejales más jóvenes frunció el ceño. «El progreso exige sacrificios». «La sangre de mi familia está en esa tierra», dijo Caleb endureciendo la voz. «Mi padre levantó esas cercas con sus propias manos. Mi madre llevó ganado a través de tormentas que ustedes no aguantarían ni una hora. Y quieren que la venda por un horario de tren que cambiará en cuanto Denver lo decida, ¿no?». El alcalde se inclinó hacia adelante. «Eres un solo hombre obstaculizando el futuro de este pueblo. Y ustedes son una sala llena de hombres dispuestos a venderlo al mejor postor», soltó Caleb sin titubeos. «No voy a firmar y entregar la tumba de mi padre a extraños que jamás han pisado esta tierra». La tensión era tan espesa que cortaba el aliento. Entonces la puerta trasera se abrió con un chirrido.
Marianne entró con el bebé en brazos. No llevaba cofia, el cabello húmedo por la llovizna, la mirada firme mientras cruzaba el recinto. Sus botas resonaron suavemente sobre las tablas desgastadas. Sin vacilar, se colocó justo detrás de Caleb. El niño se movió con un leve quejido. Marianne acomodó la manta y alzó el rostro. Ella no dijo nada, pero su sola presencia lo decía todo. Ese también era su hogar. Algo cambió en la sala. Algunos que estaban inclinados hacia adelante se recostaron en sus asientos. Las burlas iniciales se desvanecieron. Caleb no se giró, pero sentirla tan cerca le dio firmeza como una columna en la espalda. Se volvió hacia el consejo. Querían saber a quién le importa esta tierra. Están viéndolos. Mi nombre está en la escritura, sí. Pero no solo alimenta ganado, alimenta una familia. Eso vale más que su dinero o sus promesas. La boca del alcalde se tensó. Vamos a votar. Se alzaron manos más a favor del ferrocarril que en contra, pero no las suficientes para aprobar la moción. La propuesta se detuvo. El mazo cayó con un golpe seco. Esto no ha terminado, advirtió Crenshaw. Lo sé, respondió Caleb colocándose el sombrero. Yo tampoco. Se hizo a un lado para que Marianne pasara. El bebé dormía ya sobre su hombro. Caminaron a lo largo del salón bajo una docena de miradas en silencio. Solo cuando la puerta se cerró tras ellos, los murmullos volvieron a alzarse. Afuera la pasarela de madera brillaba por la lluvia. El viento traía el olor a cedro mojado y a tormenta lejana. Caleb la miró de reojo. No tenías que venir. Lo sé, dijo ella en voz baja, encontrando sus ojos. Pero no iba a dejar que te quedaras solo. Algo dentro de él se alivió. Se tocó el ala del sombrero en un gesto breve, y juntos giraron rumbo a casa sabiendo que la pelea aún no había terminado. La calle principal de Dust Hollow brillaba bajo hileras de faroles, sus luces balanceándose suavemente con la brisa fresca del otoño. El aire olía a elote asado, manzana con canela y heno fresco. Los niños corrían entre los puestos aferrados a manzanas acarameladas, mientras la banda de metales tocaba una tonada animada junto al kiosco. Marianne permanecía cerca del borde de la multitud, Ethan, en brazos observando el bullicio con calma contenida. Podía sentir el peso de las miradas que se posaban sobre ella, ya no las cortantes de hacía unos meses, sino curiosas, expectantes. Todos estaban ahí por el festival de la cosecha, sí, pero Marianne sabía que la mitad del pueblo también había venido para ver qué haría Caleb Morgan. Él se había mantenido reservado la mayor parte de la noche, saludando con cortesía a unos vecinos, levantando el sombrero ante los tenderos. Pero cuando la banda concluyó su pieza, comenzó a avanzar hacia una pequeña tarima de madera, al costado del kiosco. Un silencio se extendió entre la multitud, las conversaciones se apagaron. Hasta el violinista bajó el arco. Caleb subió los escalones con paso seguro, su figura ancha recortada por la luz de los faroles. Se quitó el sombrero y dejó que su mirada recorriera a los presentes, deteniéndose apenas un instante al encontrar a Marianne. «Buenas noches, paisanos», comenzó su voz serena pero clara, llegando a cada rincón de la plaza. «Todos me conocen, conocen mis tierras, mi ganado, y el nombre que figura en la escritura. Pero hay algo que quizá no sepan, o tal vez no han querido ver». Un murmullo recorrió a la multitud. Caleb metió la mano en su chaleco y sacó un pliego de papel doblado. Lo alzó en alto, el sello brillando bajo la luz de los faroles. Esto, dijo, es la escritura del rancho Morgan. Le he hecho algunos cambios. Giró hacia Marianne, su voz firme, segura. Marianne Clark, has pisado esa tierra estos meses no como invitada, sino como alguien que la ha trabajado, la ha defendido, y la ha sangrado conmigo. ¿Y tu hijo? Bajó de la tarima acortando la distancia, hasta que solo lo separaba un suspiro. Él es tan Morgan como yo. Caleb desplegó el documento y lo leyó en voz alta. Ethan Morgan, legítimo heredero del rancho Morgan. Un silencio profundo se apoderó del lugar. Marianne contuvo el aliento apretando a su hijo con fuerza instintiva. La mirada de Caleb no se apartó de la suya. Algún día esta tierra será suya. Y hasta entonces es tuya. Puedes llamarla hogar. Ni consejo, ni compañía, ni familia. Te lo quitarán.
En algún rincón de la plaza unas manos empezaron a aplaudir. Al principio fue lento, casi con timidez. Luego otra más se unió, y otra, hasta que la ovación recorrió la calle como una tormenta de verano. Los ojos de Marianne se humedecieron. Miró más allá de Caleb, y distinguió a Ágata de pie rígida al borde de la multitud, la boca apretada, el rostro pálido bajo su cofia negra. La mujer no dijo nada. No hacía falta. La verdad estaba en su mirada. Entendía que ya no tenía ningún derecho, ningún poder sobre ellos. Caleb giró apenas una mano descansando con ternura en la espalda de Ethan. Dust Hollow, dijo alzando la voz justo lo necesario para imponerse al aplauso, les presento a Ethan Morgan. El vítores que siguió fue más fuerte aún, esta vez cálido sin dudas. Marianne apenas escuchó cómo la música volvía a sonar, ni los gritos de los niños corriendo entre los puestos. Solo sentía el peso de ese instante, la certeza indiscutible de que el suelo bajo sus pies ahora le pertenecía. Caleb le extendió la mano. Ella la tomó sin dudar, y juntos avanzaron hacia la calle iluminada por faroles, con el papel en su otra mano, marcando no solo la posesión de unas tierras, sino el inicio de una vida compartida. El sol de la mañana se derramaba sobre las colinas onduladas, bañando el rancho Morgan con un oro que convertía la hierba en un mar brillante. Había pasado un año desde que Caleb se plantó ante Dust Hollow y proclamó a Ethan como su heredero. No hubo boda, ni encaje, ni coro. Solo la elección silenciosa de compartir un techo, una vida. En el patio, el aroma de heno fresco se mezclaba con el crujido de las puertas del granero. Caleb se hallaba en la tierra apisonada, las manos firmes sujetando los bracitos de Ethan, mientras el pequeño avanzaba tambaleante. Paso a paso, campeón, murmuró Caleb. Ethan dio unos pasos tambaleantes, casi cayó, pero Caleb lo sostuvo con suavidad, ayudándolo a recuperar el equilibrio. Marianne observaba desde el porche con el corazón rebosando. Hubo un tiempo en que creyó que nunca vería algo así, los primeros pasos de su hijo en un lugar que por fin era suyo. La vida en el rancho había encontrado un ritmo sereno. Marianne cuidaba el huerto, llevaba las cuentas y a veces cabalgaba junto a Caleb para revisar los cercados. Los del pueblo, que antes murmuraban a sus espaldas, ahora la saludaban con una inclinación de cabeza o una sonrisa. Algunos aún recordaban el escándalo, pero ya no importaba. El apellido Morgan se había vuelto tan suyo como la tierra que pisaba. Esa tarde el viento cambió trayendo aroma a lluvia. En el taller Caleb se inclinaba sobre la vieja cuna, la misma que había estado guardada, la de su madre. Levantó la vista por un instante. Ya era hora, dijo. Marianne se acercó. Sobre el borde liso de la barandilla iban tomando forma unas letras bajo la punta de su navaja. Ethan Morgan. El raspar de la hoja llenaba el silencio del cuarto. Cada trazo no solo era un nombre, era una promesa. La confirmación de algo que ya era verdad desde el día en que los acogió. Cuando terminó, Caleb apartó las virutas con la palma. Las letras habían quedado firmes, profundas, marcadas en la veta de la madera. Marianne las recorrió con la yema de los dedos. «Es perfecto», susurró. Caleb la miró con esa misma expresión decidida que tuvo cuando le dijo al pueblo que Ethan llevaba su sangre, la misma con la que se plantó ante el consejo. Al caer la tarde y teñirse el cielo de cobre viejo, Marianne se quedó de pie en la puerta mirando cómo Caleb alzaba a Ethan en brazos y lo entraba en casa. La luz de las lámparas bañaba el porche cálida ante la oscuridad que se acercaba. Pensó en el camino que la había llevado hasta ahí, en la lluvia fría frente a la casa de los Clark, en la humillación, en el miedo de no saber dónde dormirían esa noche, y en aquel hombre que bajó de su caballo en medio del barro y le ofreció refugio sin pedir nada a cambio. Su voz fue apenas un susurro solo para ella. «Me echaron a la calle con mi hijo recién nacido. Ahora tengo un hogar, un hombre que se paró frente a todo el pueblo y llamó a mi hijo su sangre. Aquí en el oeste eso vale más que cualquier papel firmado». Desde dentro llegó el crujido suave de la cuna. El nombre Ethan Morgan se mecía en las sombras. Y Marianne supo que viniera lo que viniera, ese lugar siempre sería suyo. El hogar que habían construido juntos. Y así fue como Marianne Clark
Pasó de ser echada a la lluvia sin más que un bebé en brazos a encontrar un hogar, una familia, y a un hombre cuya palabra valía más que cualquier contrato. Si esta historia te tocó el alma, hay muchas más esperándote desde los rincones salvajes del oeste. Relatos de amores que vencen al destino, de valentía silenciosa y de lazos forjados en el polvo y el peligro. Suscríbete a Wild West Love Stories para seguir cabalgando con nosotros por cada rincón del corazón del viejo oeste donde las balas fallaban. Pero el amor no, donde los valientes se negaban a rendirse y la violencia era tal que la ley tuvo que doblarse para intentar frenarla. Activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de Los Senderos Salvajes del Amor.